Capítulo 7. Diagnóstico de coerción en la vida cotidiana. La coerción como sistema, no como accidente. El Estado no funciona como una suma de imposiciones aisladas, sino como un sistema integrado de coerción. Cada pieza refuerza a las demás. Los impuestos financian el aparato coercitivo, la ley positiva justifica la exacción, la policía y el ejército aseguran el cumplimiento, la educación y los medios moldean la percepción, la presión social mantiene a todos alineados. Si no vemos el sistema completo, cada forma de coerción parece normal, necesaria o inevitable. Es hora de hacer visible lo que ha sido normalizado. No para caer en paranoia, sino para recuperar la capacidad de distinguir entre lo natural y lo impuesto, entre cooperación libre y obediencia forzada. La coerción económica, el eje que alimenta todo el sistema. Llamaremos impuesto coercitivo a toda apropiación forzada de riqueza, sin consentimiento del propietario, respaldada por amenaza de violencia, embargo, prisión, sanción, basada exclusivamente en el hecho de existir en un territorio o realizar una actividad económica. No es un acuerdo, y no es un intercambio, y no es un contrato. Es, paga, o atente a las consecuencias. El primer contacto que la mayoría de las personas tiene con la coerción es económico. No porque la economía sea una prioridad espiritual, sino porque el sistema la convierte en la cadena que amarra todas las demás áreas de la vida. Nada revela tan claramente la naturaleza del poder artificial como el simple hecho de que cada ser humano produzca, y otro se arrogue el derecho de apropiarse de lo producido. El impuesto no es una contribución, es un recordatorio. Es la notificación diaria de quien manda. Se te exige pagar no porque haya un acuerdo, jamás lo hubo, sino porque existe amenaza. Todo impuesto es una transacción donde no se puede decir no. Y allí donde no se puede decir no, no hay libertad, hay coerción. Esta coerción económica sostiene la estructura completa, financia a quienes regulan, que a su vez protegen a quienes confiscan, que a su vez justifican a quienes vigilan. Los 5 impuestos diarios que sostienen el sistema. Impuestos al trabajo, retención en la fuente. Tu salario no llega íntegro a tus manos. Antes de tocarlo, alguien ya descontó un porcentaje para el Estado. No puedes negociar este punto del contrato. Si rehusas, pierdes el empleo o si evades, entras en la categoría de delincuente. Lo que se roba aquí no es solo dinero, sino tiempo de vida productiva. Horas que trabajaste y que nunca verás íntegramente. Impuestos al consumo, IVA, ICE, ISC, alcabalas, plusvalía, etc. Cada vez que compras algo, una parte del precio no va al productor ni al comerciante, sino al recaudador. Muchas veces ni siquiera lo piensas, viene incluido. Resultado, no puedes participar en el intercambio más básico, comprar alimento, ropa, herramientas, sin financiar el sistema que te oprime. Impuestos a la propiedad, predial. No basta con haber comprado una casa o un terreno. Debes seguir pagando periódicamente para conservar el derecho a seguir allí. Si no pagas, el Estado puede confiscar tu propiedad. Lo que se roba aquí es la seguridad existencial. Tu hogar deja de ser un refugio y se convierte en un bien condicional. Impuestos a servicios y circulación, combustible, licencias, tasas para moverte, conducir, transportar bienes o usar ciertas infraestructuras, debes pagar tasas, permisos, licencias. Sin estos pagos, tu libertad de movimiento se restringe o se criminaliza. Lo que se roba aquí es tu libertad de desplazarte sin pedir permiso. Impuestos indirectos, inflación, deuda pública. La inflación y la expansión monetaria no son accidentes neutros, son otra forma de expropiación. Tu dinero pierde valor sin que nadie te lo pregunte. La deuda pública compromete el fruto del trabajo futuro de generaciones que nunca aceptaron ese pacto. Lo que se roba aquí es el valor acumulado de tu esfuerzo. El ciclo coercitivo de los impuestos. La lógica es circular. Trabajas. Pagas impuestos. Se financia un aparato de funcionarios, militares, policías, jueces, burócratas. Ese aparato crea y ejecuta más regulaciones que requieren más control y más dinero. Cuando la población se resiste, se incrementa la vigilancia y las sanciones, lo cual justifica más presupuesto. El resultado, una espiral en la que un porcentaje cada vez mayor de tu energía vital es absorbido para mantener el sistema que te controla.
Tres rostros cotidianos de la coerción tributaria. El trabajador obediente tiene un buen empleo, pero entre retenciones, IVA, tasas y servicios, una parte enorme de su productividad desaparece antes de que pueda decidir qué hacer con ella. Cree que es lo normal. La comerciante independiente paga impuestos sobre ventas, sobre ganancias, licencias de funcionamiento, seguros obligatorios, permisos sanitarios, laborales, etc. El margen real de autonomía se reduce al mínimo. Su creatividad se consume en cumplir. El jubilado protegido recibe una pensión que fue financiada con coerción y que ahora es drenada de nuevo por impuestos indirectos y la inflación. Sobre el papel está protegido, en la práctica, sigue siendo rehén del sistema. Coerción legal, cuando el papel se convierte en cadena. ¿Qué es coerción legal? Es la imposición de deberes y obligaciones basados en el simple hecho de vivir en un territorio, no en un consentimiento individual. No firmaste un contrato personal con el legislador. Sin embargo, se te trata como si lo hubieras hecho. La ley humana es artificial y opera como una red que cubre todo movimiento humano. No limita acciones dañinas y limita acciones humanas comunes. No protege y condiciona. No advierte y amenaza. La ley humana no nace de consentimiento, sino de imposición territorial. No importa quién eres, importa dónde estás. La ley humana es una imposición geográfica. Para ver su funcionamiento basta observar lo siguiente. En la vida natural, las obligaciones nacen de acuerdos voluntarios. En la vida artificial, las obligaciones nacen del lugar donde pones tus pies. Tus acciones no te pertenecen a ti, sino a nosotros. Aquí, la coerción no aparece como violencia física directa, sino como burocracia. Y la burocracia es simplemente coerción convertida en trámite. Formas cotidianas de coerción legal. Identificación obligatoria. Sin documentos válidos, no existes administrativamente. Sin existencia administrativa, no puedes trabajar, viajar, abrir una cuenta, estudiar. Tu identidad real se subordina a un trozo de plástico emitido por la autoridad. Restricción de movimiento, horarios de circulación, zonas prohibidas, permisos para viajar, fronteras cerradas o condicionadas. El simple hecho de desplazarte se convierte en un acto supervisable y sancionable. Seguridad obligatoria, seguros, vacunas, dispositivos, normas de protección impuestas. El Estado decide que es seguro para tu cuerpo y para tu vida, sustituyendo tu juicio por el suyo. Restricción de comunicación, códigos sobre lo que puede decirse, leyes contra odio, fake news, blasfemia o desinformación. El discurso deja de ser un espacio humano y se convierte en un espacio regulado. Consumo obligatorio de servicios, educación, salud, transporte públicos se convierten en casi ineludibles. Aunque no los quieras o no confíes en ellos, sigues obligado a financiarlos y muchas veces a usarlos. Detrás de cada una de estas formas de coerción hay siempre la misma sombra. Si no cumples, la ley permite usar violencia contra ti. Coerción física, el cuerpo como rehén. Toda estructura artificial necesita, en última instancia, violencia iniciada. Esa violencia, a menudo disfrazada con el nombre de fuerza pública, es su garante de última instancia, su argumento final, su confesión involuntaria. Policías, multas, arrestos, uniformes, tribunales son expresiones visibles del principio esencial del sistema hechiceril, en que la obediencia no es opción, sino obligación. La coerción física no necesita ejercerse siempre. Basta con que exista. La amenaza de violencia basta para modelar conductas. La sociedad se organiza alrededor del miedo a la sanción. No es la violencia en acto la que gobierna, sino la anticipación de ella. La prueba es simple. ¿Qué pasaría si ignoraras todas las obligaciones artificiales por 48 horas? La respuesta revela el verdadero rostro del sistema. La amenaza de violencia como último argumento. El núcleo duro de todo Estado es su monopolio de la violencia iniciada. No importa que lenguaje suave se use alrededor, en última instancia, el cumplimiento se asegura con la posibilidad de detener, encerrar, golpear, disparar. Manifestaciones diarias. Policía ubicua, controles, patrullas, cacheos aleatorios.
Tu presencia en el espacio público siempre está sujeta a inspección. Sistema penal, cárceles, tribunales, juicios donde las reglas las define la misma estructura que te juzga. La pérdida de libertad se vuelve una herramienta normalizada. Fuerzas armadas en la vida civil, estados de excepción, militares en las calles, toques de queda. El mensaje es claro, tu seguridad depende de la obediencia. Control de fronteras, la tierra deja de ser un continuo. Se convierte en casillas vigiladas donde un papel decide si puedes entrar o salir. Violencia institucionalizada, abusos policiales, tortura legal, violencia carcelaria. El cuerpo del disidente se vuelve campo de experimentación de la impunidad. En todos estos casos no estamos ante fuerza legítima defensiva, sino ante violencia iniciada para sostener la estructura artificial. Coerción psicológica, cuando el miedo y el relato sustituyen a la realidad. Es la más sutil y la más poderosa. La coerción física limita acciones, la coerción psicológica limita pensamientos. Aquí opera la hechicería más peligrosa, la manipulación del significado. No se prohíben ideas, se ridiculizan. No se censuran voces, se desacreditan. No se obliga a creer, se condiciona a temer pensar. La propaganda moderna ya no grita, susurra. No obliga, persuade. No golpea, siembra dudas. La coerción psicológica crea una realidad mental donde la coerción artificial parece natural, inevitable, incluso deseable. Su éxito es tal que millones de personas defienden voluntariamente a quienes los someten, porque creen que sin ellos reinaría el caos. Es la ilusión perfecta, la víctima que protege al hechicero. Control de mente por saturación y omisión. La coerción psicológica no necesita golpes. Trabaja con miedo difuso al castigo, con narrativas oficiales repetidas hasta volverse sentido común, mediante ridiculización o demonización de toda visión alternativa. Quien controla lo que las personas creen que es real, no necesita ya convencerlas, basta con programarlas. Instrumentos principales. Propaganda mediática, noticias oficiales, que seleccionan qué mostrar, qué ocultar, qué exagerar. La realidad se fragmenta en función de la agenda de quienes mandan. Educación programada, currículos diseñados para producir obediencia, patriotismo abstracto, confianza en la autoridad. Se llama formación ciudadana, pero es entrenamiento en sumisión. Presión moral artificial, buen ciudadano, responsable, solidario, se convierten en etiquetas para el obediente, no para el justo. Amenazas implícitas permanentes, tendrás problemas sí. No hace falta detallar y basta con insinuar. Control de identidad, se te define como ciudadano, contribuyente, usuario del sistema. Tu ser se traduce en categorías administrativas. Coerción social, la arquitectura del silencio. La coerción social completa el sistema. Ya no hace falta policía cuando la comunidad vigila al individuo. Ya no hace falta castigo cuando la reputación se utiliza como arma. Ya no hace falta censura cuando el miedo al juicio social basta para callar la verdad. Nada fortalece más a la hechicería que una comunidad adiestrada para condenar la disidencia. Por eso toda coerción estatal necesita programas de adoctrinamiento, rituales cívicos, narrativas nacionales, identidades artificiales. La presión social es la magia más efectiva del sistema, convence a las personas de que obedecer es virtud y cuestionar es traición. La comunidad como herramienta de control. El Estado no puede vigilar a todos, todo el tiempo. Por eso convierte a la familia, al entorno laboral, a la comunidad y a las instituciones intermedias en prolongaciones de su lógica. La coerción social es ese mecanismo en el que ya no hace falta que la policía esté presente, basta con la mirada del otro. Formas típicas. Presión familiar, no te metas en líos, piensa en tus hijos. Se usa el amor como palanca para mantenerte dentro del molde. Presión laboral, si quieres conservar tu puesto, cumple con la normativa. El miedo a perder el ingreso asegura docilidad. Presión comunitaria, aquí siempre se ha hecho así. La tradición es invocada para legitimar estructuras injustas. Presión religiosa o espiritualizada, obedece a las autoridades, es voluntad de Dios. Se intenta fusionar autoridad política con autoridad trascendente.
Presión generacional. Las cosas son así, siempre lo han sido. La experiencia de los mayores se usa para fijar, no para iluminar. El mapa integrado de la coerción, cómo se encajan las piezas. El sistema funciona como un circuito cerrado. La coerción económica financia el aparato coercitivo, la coerción legal y la violencia institucional garantizan que los impuestos se paguen, la coerción física sostiene la coerción psicológica moldea la coerción social normaliza la coerción económica. Es un circuito cerrado que solo se puede ver desde afuera. Para quien está atrapado dentro, todo parece normal. La magia funciona precisamente porque el individuo cree que es libre. Y, sin embargo, vive condicionado en cada gesto, lo que dice, dónde trabaja, cómo se mueve, qué compra, qué piensa, qué teme. La coerción se volvió invisible porque nos acostumbramos a ella. Y nos acostumbramos a ella porque olvidamos cómo se siente la libertad real. Primer umbral de liberación, aprender a ver. El alquimista comienza siempre por un acto de visión. No resiste por impulso, resiste porque comprende. Y comprende porque ve. Ver la coerción no implica indignación y implica claridad. No es un gesto político, sino un despertar interior. La libertad no nace cuando el sistema cae, nace cuando uno deja de prestarle la energía que lo sostiene. La liberación comienza cuando la coerción deja de ser invisible. La ley opera sin necesidad de coerción, porque la voluntad superior sostiene el orden sin violencia iniciada. Toda la existencia demuestra, a quien sabe mirar, que la libertad no es una amenaza, es la condición natural del cosmos. Del diagnóstico del artificio al reconocimiento del orden superior. Tras recorrer la arquitectura de la coerción, sus engranajes visibles y sus mecanismos invisibles, podría parecer que la existencia humana está irremediablemente atrapada. Pero esa es la ilusión final del sistema, hacernos creer que no hay alternativa. La coerción parece omnipresente solo cuando olvidamos lo esencial. La vida no nació dentro de ese sistema, y el sistema nació dentro de la vida, y lo que es anterior es siempre superior. El diagnóstico de la parte 2 tiene un propósito, no el miedo, sino la claridad. La claridad abre espacio para una pregunta más profunda: si todo esto es artificio, ¿qué hay debajo? ¿Qué orden sostiene al mundo cuando ningún hombre lo gobierna? ¿Qué mantiene el ritmo de la existencia cuando ninguna autoridad interviene? Ese orden existe, siempre existió, y jamás requirió vigilancia. Lo llamamos ley natural, orden superior, expresión de la voluntad superior. La parte 3 nos lleva allí, a descubrir el funcionamiento del cosmos sin coerción, a distinguir entre ley y ley, a comprender la diferencia entre el camino del alquimista y la hechicería del poder humano, a ver cómo opera el orden que no necesita amenazas. Si la parte 2 nos enseñó a identificar el sistema artificial, la parte 3 nos enseñará a reconocer el orden real. Entramos ahora en la zona más alta del argumento, el territorio de la ley.